Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de electrónica intermedia. Vamos a trabajar entonces con lo que se conoce el amplificador fuente común o el Common Source Amplifier. Este amplificador es análogo, si hacemos la comparación con los transistores bipolares, al amplificador emisor común. En este caso, pues, obviamente al ser un JFET, pues en este caso sería el amplificador fuente común o Common Source, ya que la señal va a estar entrando por el gate y la salida de la señal va a ser a través del drain. Así que nuevamente, terminal por donde no pase la señal directamente, que en este caso es el source, pues es el nombre del amplificador o la configuración del amplificador. Así que en este caso pues sería un amplificador common source. Igual que pasa con los transistores bipolares, para poder trabajar con un amplificador primero hay que generar su punto de operación. En el caso del JFET vamos a estar utilizando la polarización propia o self bias para generar el punto de operación del transistor. Aquí tenemos entonces el circuito de polarización propia self bias, que es el transistor con tres resistencias, una en el drain, una en el source y una en el gate. Normalmente esta resistencia es bien alta para generar un voltaje igual a 0 y una corriente igual a 0, de manera que la corriente por el drain y por el source es la misma, y de esa manera pues entonces genero el punto de operación teniendo esa corriente de drain, el voltaje entre drain y source, que son los dos voltajes, los dos parámetros, el voltaje de drain a source y la corriente de drain, que generan el punto de operación del transistor, más el voltaje de gate a source, que es el voltaje que controla la operación del transistor JFET en este caso. Depende de los parámetros, en este caso presumiendo que la IDS y la GM0 son los parámetros dados, pues se genera o se calcula el valor del VGS off, que sería el voltaje de gate a source de corte, y con eso pues entonces tenemos la fórmula empírica que ya habíamos visto anteriormente para poder generar el cálculo de la corriente de drain, que es la fórmula pues que tiene varias operaciones matemáticas, y con eso calculamos cuánta corriente está pasando por el drain. Generando la corriente del drain, entonces luego pues podemos determinar el voltaje de drain a source con esta fórmula, restándole a la fuente de polarización VDD la ley de Ohm en el drain y la ley de Ohm en el source, y de esa manera genera el voltaje de drain a source. Y si calculamos el voltaje en el source, que sería esta parte de acá última, en esta fórmula ID por RS, de forma negativa, ya que el voltaje en el gate es 0, pues con esa parte de negativo VS o negativo ID por RS, que es la ley de Ohm en el source, genera entonces el voltaje de gate a source, que es el voltaje que controla al transistor. Y de esa manera pues tengo el voltaje de control y la corriente de drain, el voltaje de drain a source, que sería entonces el punto de operación del transistor. En adición a esto, tenemos que tener calculado también para aquí lo que se conoce como la transconductancia del JFET, la GM0. Si en este caso fue dado como un dato, con ese valor, con el valor que calculamos del VGS, que lo calculamos entonces con una fórmula, y con el VGS off, que también fue dado, o en este caso fue calculado inicialmente, con los parámetros del JFET, GM0 y VGS off, y con el valor calculado de VGS, tomamos esta fórmula y calculamos entonces la otra transconductancia del JFET, GM, que ya en videos anteriores habíamos dicho que esta transconductancia ahora la vamos a usar para poder calcular el valor de la ganancia de voltaje de este amplificador. Al igual que la GM0, la GM está en unidades de Siemens. Y nuevamente, igual que la GM0, la GM tiene que ser un valor positivo. En este caso, como el VGS es negativo, el VGS off también es negativo. Al hacer la división de estos dos valores, lo vamos a ver ya luego en un ejemplo, pues esa división negativo entre negativo me va a dar positivo. Entonces se resta 1 menos ese resultado y eso se multiplica por GM0, y de esa manera se obtiene GM de forma positiva. Cuando voy a generar entonces el circuito completo ahora de amplificador fuente común, en español, o common source, pues entonces al circuito de polarización propia, que es esta parte que tenemos aquí del transistor con los tres resistores, le añadimos entonces los condensadores de acoplamiento, tal como pasaba con el amplificador emisor común, un condensador de acoplamiento para la entrada
un condensador de acoplamiento para la salida, para acoplar la resistencia de carga, y en adición le conectamos en paralelo un condensador que también se conoce aquí como condensador de bypass, en este caso en paralelo a la resistencia RS, por eso le vamos a llamar CS, el condensador conectado en el source en paralelo a la resistencia RS. Igual que pasaba allá con el condensador de bypass conectado en el emisor, este condensador tiene la misma funcionalidad, que es mantener un valor considerable de ganancia de voltaje. Este condensador, nuevamente, su función es estabilizar o mantener un valor considerable de ganancia de voltaje. Estos dos condensadores pues son de acoplamiento, igual que pasaba ya con el transistor bipolar en el amplificador emisor común, para acoplar la entrada y acoplar la salida o acoplar la resistencia de carga. Así que es la misma estructura, ya que entonces ahora la señal de entrada pasa por este condensador de acoplamiento, entra ahora por el gate del transistor, y la señal de salida va a salir, valga la redundancia, por este condensador y llega a la carga, y ahí es donde se mide el voltaje de salida. Quiere decir que señal entra por el gate, sale por el drain, así que por el source no pasa directamente a la señal, y por eso entonces se conoce como amplificador common source o common source amplifier, porque nuevamente depende de por dónde entre la señal, que entra por el gate y sale por el drain, así que se conoce como common source, o en español fuente común. Teniendo ya ese circuito, si ya se hizo la parte primera de generar el punto de operación, la segunda parte del análisis, igual que pasaba con los transistores bipolares en el amplificador emisor común, es poder generar o calcular la ganancia de voltaje. Para esto vamos a hacer 3 cálculos de ganancia de voltaje, también parecido a lo que hacíamos con un emisor común. Vamos a calcular la ganancia de voltaje para el circuito normal, o la ganancia en forma normal o del circuito normal, la ganancia sin la resistencia de carga, y la ganancia sin el condensador de bypass, en este caso CS. Y aquí tenemos los tres resultados de cada fórmula. Si vamos a calcular la ganancia de voltaje para el circuito normal, sería GM, la transconductancia que calculamos acá. No es la GM0, es la GM, que se calcula con esta fórmula. Y esa transconductancia se multiplica por el paralelo, nuevamente estas dos rayitas, estos dos slash es paralelo. El paralelo de la resistencia del drain con la resistencia de carga, parecido a lo que pasaba con el transistor bipolar en el emisor común, que era RC en paralelo con RL, pues ahora es RD en paralelo con RL. Allá era multiplicado por R', que era la resistencia interna del transistor. Ahora lo que se usa es la GM del JFET, que es la transconductancia del JFET. Si queremos calcular la ganancia de voltaje sin carga, pues obviamente ya no va a haber el paralelo, solamente va a haber el RD multiplicado por la transconductancia GM. Y si vamos a calcular entonces sin condensador de bypass, volvemos a tener el paralelo de RD y RL, presumiendo que la resistencia de carga otra vez está en el circuito, multiplicado por la GM, que es lo mismo que teníamos acá para circuito normal, pero ahora se divide entre 1 más GM por RS. Ahora va a aparecer la resistencia del source, que no aparecía acá, porque para circuito normal este condensador me elimina esta resistencia. Lo mismo que pasaba con un emisor común. Ahora, al no haber este condensador y eliminarlo, pues entonces esta resistencia aparece. Al dividir entre 1 más GM por RS, va a hacer que esta ganancia pues prácticamente baje considerablemente, y a veces se vaya a menor que 1, y ya el amplificador pues realmente no amplifique señal, sino que funciona casi como un atenuador. Y pasa lo mismo que un emisor común. En este caso voy a tener una ganancia de cierto valor para el circuito normal, para este amplificador common source. Luego, si le quito la carga, se supone que la ganancia aumente, si la comparo con este valor de ganancia de circuito normal. Y si calculo la ganancia sin el condensador de bypass, sin el condensador CS, se supone que entonces al compararse con esta ganancia de voltaje de circuito normal, la ganancia disminuye, como dije,
considerablemente. Y esos son las tres formas de calcular la ganancia de voltaje, en este caso para este amplificador, recordando que la ganancia de voltaje es cuántas veces aumentó el voltaje acá en la salida cuando lo comparo con la entrada. Y nuevamente eso tiene un valor numérico solo, no tiene unidades. Si dio 50, pues eso significa que la salida, el voltaje de salida es 50 veces más grande que el que entró. Si da 25, pues 25 veces más grande el voltaje de salida que el de entrada. Si dio 100, pues 100 veces más grande que el de entrada. Y eso es solamente un número. Es la ganancia de voltaje, es el aumento del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Aquí es que vamos a ver una diferencia con lo que veíamos en el caso de un emisor común. Es cómo se ve la señal de salida con respecto a la de entrada. Ok. Si vemos la señal de entrada, y aquí hay varias cosas que quiero que estén pendientes, si tenemos la señal de entrada, una señal sinusoidal, sabemos que obviamente tenemos una señal que me pueden indicar cuánto es el valor pico a pico. Sabemos que el valor pico, que sería de la mitad al máximo arriba o de la mitad al mínimo abajo, es la mitad del pico a pico. Eso ya lo sabemos. Y que por eso pues el voltaje máximo de esta señal arriba es igual pues al voltaje pico positivo, y el voltaje mínimo abajo de la señal pues el voltaje pico negativo, porque el centro es 0 voltios típicamente de esa señal. O sea, si esta señal es de, vamos a decir, más 5 y menos 5 voltios, o sea, 10 pico a pico, 5 picos de amplitud, pues obviamente la señal yo marco aquí positivo 5 y negativo 5. Eso es lo que normalmente hacemos. Pero ahora la señal de salida ya no va a estar centralizada en 0 voltios. ¿Ve? La señal entonces va a estar más arriba, y por eso coloco acá el eje. Este eje representa aquí abajo 0 voltios, como si fuera este 0 voltios de acá abajo. Pero como vemos, ahora la señal ya no va a estar, el centro no va a estar aquí en el eje de 0 voltios. El centro va a estar más arriba. Eso significa que la señal sufrió lo que se conoce un desplazamiento en DC. ¿Por qué? Porque el voltaje del medio de la gráfica de una señal sinusoidal o de cualquier señal AC se le conoce como su voltaje DC. Es el voltaje del centro de la gráfica. El voltaje del centro de esta gráfica y de la mayoría de las gráficas que hemos visto en conceptos anteriores es 0 voltios. Ahora, el centro de esta gráfica de la señal de salida no es 0, es igual al voltaje del drain. ¿Qué es el voltaje del drain? Si nos vamos al circuito, es el voltaje que tenemos aquí en el drain del transistor. Por eso, aunque no lo mencioné ahorita, en las fórmulas que hicimos inicialmente para el punto de operación, le coloqué que hay que calcular el voltaje del drain de ese JFET. Y el voltaje del drain se calcula restando el voltaje de la fuente VDD menos la ley de Ohm que se genera en la resistencia del drain, que es ID por RD. La diferencia de esta fuente de voltaje menos la ley de Ohm de ID por RD me genera el voltaje aquí en el drain. Y ese voltaje hay que calcularlo porque lo vamos a usar ahora acá al final del ejercicio cuando queremos dibujar la gráfica de salida. El centro de esa gráfica va a tener ese valor del voltaje del drain, ya no va a ser 0, por eso la dibujo más arriba. La voy a dibujar invertida porque pasa lo mismo que un emisor común. En el caso de un emisor común, la señal salía invertida con respecto a la entrada, pues aquí pasa lo mismo, sale invertida, pero además de salir invertida o al revés, sale desplazada hacia arriba, lo que le llamamos un DC offset positivo. Un DC offset positivo porque el desplazamiento es hacia arriba y el centro de la gráfica pues tiene un voltaje positivo. Si ese voltaje de drain me dio, vamos a decir 4 voltios, por decir un valor, pues el centro de la gráfica va a ser de 4 voltios. Quiere decir que ahora desde 4 voltios o desde el voltaje que sea, la señal entonces baja al mínimo y sube al máximo. Y desde ese medio ahora baja al mínimo y sube al máximo. Sigue siendo una señal sinusoidal, pero ahora el centro ya no va a ser 0 voltios, va a ser igual al voltaje del drain. Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. El voltaje máximo pico yo lo voy a calcular como hemos calculado anteriormente con otro amplificador, utilizando la ganancia de voltaje
para el circuito normal, típicamente usamos la ganancia de voltaje para el circuito normal y la multiplicamos por el voltaje pico de entrada. Y con eso yo sé cuánto es el voltaje pico de salida. Cuando yo voy a dibujar ahora la señal, es importante esta parte que la entiendan bien, como el centro de la gráfica ya no es 0 voltios, sino que es igual al voltaje del drain, del transistor, pues ahora, como esa señal tiene un voltaje pico que ya calculé, igual a la ganancia por el voltaje de entrada pico, pues el voltaje máximo hasta donde llega la señal arriba y el voltaje mínimo hasta donde llega la señal abajo va a depender del centro de esa gráfica. Y por eso entonces el voltaje máximo va a ser igual al centro de esa gráfica, que va a ser el voltaje del drain, más el voltaje pico que yo haya calculado para esa señal de salida. El voltaje de abajo o el voltaje mínimo va a ser igual al voltaje del drain, que es el voltaje del centro de la gráfica, restándole el voltaje pico de la señal de salida. Recuerde que como la señal se genera hacia arriba y hacia abajo, pues si es hacia arriba, la señal va a llegar hasta un punto máximo equivalente al centro más el voltaje pico. Le sumo el voltaje porque es hacia arriba. Cuando es hacia abajo, sería el voltaje del medio, el voltaje del drain, menos el voltaje pico. Y de esa manera tengo el voltaje máximo y tengo el voltaje mínimo. ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia? Si la señal hubiese sido en 0 voltios, pues yo hubiese determinado el voltaje pico, y si el voltaje pico daba, vamos a decir, por decir algo, 50 voltios, pues era más 50 y menos 50, pero ahora no le puedo poner más 50 y menos 50 porque el centro no es 0. Si el centro es 5, pues entonces la señal va a subir de 5, 50 hacia arriba, va a llegar hasta 55. Y si la señal estaba en 5 y baja 50 voltios, pues entonces va a llegar hasta 45. Si la señal está en 5 voltios y sube 50, la señal estaría en 55 voltios. Si la señal está en 5 voltios del centro y bajaría 50 voltios, pues estaría en menos 45 voltios. ¿Sí? Lo que pasa es que esta señal, pues obviamente hay que ver cuánto es el voltaje pico, pero el concepto es sumarle y restarle al voltaje del medio el voltaje pico. Y lo que me dé, ese va a ser el máximo y el mínimo de la señal. Quiero que estén bien claros con esto, porque ya no va a ser solamente poner el voltaje pico arriba y abajo. Tengo que poner la suma del voltaje del medio más el C pico y la resta del voltaje del medio menos ese voltaje pico. O sea, todo depende hasta dónde llegue la señal, arriba y abajo, depende de los valores que tenga. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tengo mi amplificador common source aquí, en este caso. Aquí tengo todos los valores del circuito que voy a usar y tengo los parámetros de la corriente IDSS de ese JFET, 15 mA IDSS, y tengo la GM0 igual a 2 milisiemens. Y después pues tengo la REG del circuito, la RD, la RS, la RL, los condensadores de acoplamiento, el condensador de bypass, la fuente de polarización y el voltaje de entrada, en este caso 500 milivoltios pico a pico, que sería lo mismo que 250 milivoltios pico. Okay. Aquí comenzaría entonces, como no me dieron el VGS off, lo calculo con los parámetros del JFET y me dio negativo 15 voltios. Okay. Aquí uso la fórmula empírica para calcular entonces la ID del transistor. En este caso, pues, como mencionamos, si yo multiplico la RS por la GM0, en este caso 2700 ohmios de RS por 2 mili de GM0, eso se repite aquí adentro y se repite acá abajo. Eso me daría 5.4. Y nuevamente voy sustituyendo todo para que vayan viendo el procedimiento poco a poco. Así que sería 5.4 y eso se suma más 1. Dentro de la raíz cuadrada queda 2 por 5.4 otra vez más 1. Y abajo quedó ese 5.4 otra vez elevado al cuadrado. Acá al frente quedó 2 por la corriente IDSS, que era 2 por 15 mili, que son 30 mili. Resuelvo lo dentro del corchete, pues 5.4 más 1 es 6.4.
2 por 5.4 es 10.8. Después le sumo 1. Le saco la raíz cuadrada y abajo 5.4 a la 2, que sería 29.16. Dentro de la raíz cuadrada, pues 10.8 más 1 es 11.8. Así que tengo 6.4 menos la raíz de 11.8 entre 29.16. Luego saco la raíz de 11.8, me dio 3.44. Resto esos dos valores, me dio 2.96 y eso lo divido entre 29.16 y eso me dio 0.1015, o si lo tiene en formato de ingeniería su calculadora, pues le daría 101.5 milis, es lo mismo. Y eso se multiplica por los 30 milis del frente y al final me dio 0.00305 amperes, o lo mismo 3.05 miliamperes. Nuevamente importante que practique bien esta fórmula. Ya lo vimos para hacer bias o polarización propia cuando el circuito estaba solo. Ahora usándolo para el amplificador common source es lo mismo. Así que volvemos a repetir esta fórmula. Con este corriente del drain se calcula entonces el voltaje de gate a source. En este caso usando la ley de Ohm en el source y D por RS, pero de forma negativa porque el voltaje del gate es 0. Así que eso me daría negativo 8.24 voltios. El voltaje de drain a source sería el voltaje de la fuente, VDD menos ID por RD menos ID por RS, 2 ley de Ohm. En este caso sería 25 menos la ley de Ohm en el drain, que dio 14.34, menos la ley de Ohm en el source, que es esto 8.24, resto y me da 2.42 voltios. Y entonces ahí tengo la corriente del drain, el voltaje del drain a source, que es el punto de operación, y el voltaje negativo de VGS, que es el voltaje de control de operación del JAFE, el que controla la operación del JAFE. Okay. Ya con eso hicimos la primera parte del análisis. En adición, como dije, pues hay que calcular el voltaje del drain porque lo vamos a usar para la gráfica de salida. En este caso sería la fuente VDD menos la ley de Ohm en el drain arriba. Pues entonces sería 25 menos 14.34, que en ese caso sería esta primera parte de lo que teníamos acá. Y eso me da 10.66 voltios. Ese va a ser el voltaje que va a estar en el medio de la gráfica de salida. Así que es importante que se calcule acá, porque lo vamos a usar al final para la gráfica. La transconductancia del transistor, pues teníamos la transconductancia de corte que me dieron en el problema 2 mili o 0.002, es lo mismo, multiplicado por 1 menos, y aquí nuevamente repito esta parte, el VGS es negativo, menos 8.24, el VGS off también es negativo, menos 15, todo lo que tenga que ver con VGS es negativo. Al dividirse esos dos valores, negativo entre negativo da positivo, pero había una resta antes, es 1 menos ese resultado. Ya ese resultado tiene que ser positivo porque hay dos negativos y negativo entre negativo es positivo. Así que es 1 menos 0.549. Importante aquí que no se me confundan con estos signos, porque si le dejan un negativo, entonces va a ser 1 menos más, y debe de restar aquí me van a sumar, y eso es un error que veo mucho. Así que queda 1 menos el numerito que me dé esta división. Nuevamente estos dos signos negativos cancelan. 1 menos 0.549, 0.451, o 1 menos 549 milis si lo tiene en formato de notación científica o de notación de ingeniería. Es lo mismo que acá abajo, 451 milis, y eso se multiplica por los 2 milis de GM0 y tengo 0.00902 Siemens, o 0.902 por 10 a la menos 3, o si usted lo tiene en formato de ingeniería, este formato de ingeniería, si lo tiene en formatos, si lo tiene en formato de ingeniería sería 902 micro a la menos 6, es lo mismo, para que yo lo deje en mili, pero quizá en su calculadora le va a dar 902 pero a la menos 6, es lo mismo que 0.902 pero a la menos 3. Cuando vamos a calcular entonces las ganancias de voltaje, pues tenemos las tres fórmulas. La primera para el circuito normal, el paralelo de RD con RL, nuevamente el paralelo de dos resistores, la multiplicación entre la suma. En ese caso, como en este caso los dos resistores son iguales,
Como ya hemos mencionado también en otros videos, si yo tengo dos resistencias en paralelo con el mismo valor, el resultado de ese paralelo es la mitad, en este caso 2350, y eso lo multiplico por los .000902 Siemens de GM y tengo 2.12 la ganancia de voltaje. Estos amplificadores con JFET no generan mucha ganancia porque esta GM típicamente es bien pequeña. Normalmente es milisiemens, microsiemens, y es bien difícil conseguir una ganancia tan alta. 2.12 es la ganancia del circuito normal. Si la voy a calcular sin RL, pues ya no tengo que hacer el paralelo, es solamente 4700 de RD por los .000902 de GM, pues entonces la ganancia sube. ¿Sí? En este caso es mayor que la de 2.12, como mencionamos, sin RL siempre la ganancia va a subir. Si la calculamos sin condensador de bypass, sin CS, entonces aparece abajo 1 más GM por RS, la parte de arriba es lo mismo que teníamos aquí para el circuito normal, .000902 por el paralelo de 4700 y 4700, que ya sabíamos que era 2350 el paralelo por .00902, eso me daba 2.12, pero ahora eso se divide entre 3.44, que es la suma de 1 más la multiplicación de GM por RS. En este caso usted tiene que primero calcular la multiplicación de GM por RS, eso me da 2.44 y después le sumo el 1 y eso me da 3.44. Entonces divido 2.12 entre 3.44 y como vemos ya la ganancia de voltaje no es ni 1, es menor que 1, y eso ya hace que no esté funcionando como amplificador, sino que esté funcionando como atenuador. Y por eso es que mencionamos que esa es la función de tener el bypass, mantener una ganancia. Si no lo tiene, pues la ganancia baja considerablemente y a veces baja menor que 1. Es importante practicar toda esta fórmula, que se siente usted poco a poco a practicar todo. Nuevamente no es ver el documento varias veces, ni ver el video, es sentarse con su calculadora y practicar y que todos estos resultados le den antes de ponerse a hacer el ejercicio correspondiente en el examen. Importante practicar primero. El voltaje de salida pico es igual a la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada pico. En este caso vamos a usar la ganancia de voltaje del circuito normal, que era 2.12. Mencionamos que el voltaje pico eran 500 mili, pero como estamos usando pico, allá era pico a pico, pues la mitad, pues eran 250 mili. Por los 2.12 de ganancia tengo 0.53 voltios para el circuito normal. Pues aquí para el circuito normal, indicando que esa es la ganancia que voy a usar, o 530 mili si lo tiene en formato de nuevamente de ingeniería. Pues yo tengo ahora la señal de entrada centralizada en 0 voltios con 250 mili, que es lo mismo que 0.25 de amplitud o de pico. La señal sube hasta 0.25, baja hasta menos 0.25. Cuando voy a ver la de salida, mencionamos que entonces la de salida va a ser al revés, va a estar invertida, pero el centro de la gráfica ya no va a estar en 0 voltios, el centro de la gráfica va a estar más arriba. La señal subió o se desplazó hacia arriba y la gráfica va a estar centralizada en el voltaje del drain. Ese voltaje del drain, repito, lo calculamos acá arriba, 10.66, pues se va a hacer el centro de la gráfica ahora, 10.66, ya no va a ser 0, ahora va a ser 10.66, el voltaje del drain. Como la señal tiene un voltaje pico de 0.53 voltios, usted lo que va a hacer es que a ese voltaje le va a sumar 0.53 y le va a restar 0.53, que fue lo que explicamos ahorita en teoría. Quiere decir que 10.66 más 0.53 es 11.19, pues la señal empieza en 10.66 y como sube 0.53 voltios, pero esos 0.53 voltios los sube desde este centro de 10.66, pues va a llegar hasta 11.19 en la parte de arriba. En la parte de abajo, como voltaje mínimo, va a llegar igual a la resta de 10.66 menos 0.53. Si usted resta 10.66 menos 0.53 es 10.13.
Y por eso entonces la señal ahora va a bajar hasta 10.13 porque baja 0.53 voltios, pero los baja desde 10.66 voltios. Recuerde que ahora la señal no está en 0. Si hubiese sido una señal en 0, pues era 0.53 menos 0.53. Pero como ahora la señal no está en 0 voltios, pues 10.66 en este caso, le sumo 0.53, le resto 0.53 y de esa manera sé hasta dónde llega en la parte de arriba, hasta dónde llega en la parte de abajo. Y nuevamente va a estar invertida porque como es un common source, pasa igual que un emisor común, la señal sale invertida o desfasada a 180 grados. Así que tengo la señal de entrada y tengo la señal de salida amplificada, porque obviamente esta señal es más que de 0.25 voltios de amplitud o de pico. Esta es de 0.53, no es mucho el aumento porque la ganancia es más que de 2.12, pero sí hubo un aumento de voltaje pico. Y la señal entonces está desplazada y está invertida porque está al revés, desplazada porque está hacia arriba. Tiene un centro en 10.66, que es el voltaje del drain, y llega hasta un máximo de 11.19, que es 10.66 más los 0.53 picos de salida, y baja hasta 10.13, que es los 10.66 menos los 0.53 voltios pico. Y de esa manera tengo la señal de salida. Y con eso pues terminamos entonces el problema.